Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de la Central Unitaria de Trabajadores que los tiene informados sobre el acontecer laboral, sindical y social en nuestro país. En su editorial de hoy, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, hace una reseña de las principales noticias para el sector sindical durante esta semana. Editorial. Byron Alirio Revelo, profesor de Nariño, miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Maestros de Nariño, y Douglas Cortés, maestro del departamento de Risaralda y afiliado al SER, Sindicato de Educadores de Risaralda, fueron asesinados en esta semana que está culminando. Hemos expresado nuestro absoluto rechazo a estos asesinatos, nuestra solidaridad con nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Exigimos al gobierno que cesen los asesinatos y que se investiguen los causantes de estos dos que se han dado en el transcurso de esta semana, como ya lo mencionamos. También debemos decir que para la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que estamos con el sufrimiento de los pueblos de San Andrés y de Providencia. Nuestra solidaridad con todos sus habitantes, nuestra solidaridad y acompañamiento, como ya lo hemos definido, con los trabajadores de estas dos zonas insulares de Colombia, pero también debemos decir en este programa que el Comité Nacional de Paro, las organizaciones sociales que lo componen, estamos más vivas que nunca, estamos más decididos que nunca a continuar movilizándose ante un gobierno que ni dialoga ni negocia, que vamos a seguir defendiendo la vida, la democracia, la paz y la exigencia de la negociación del pliego de emergencia. Esos millones y millones de colombianos que se movilizaron hace un año, nos vamos a seguir movilizando hacia adelante. Así ha quedado demostrado también con los actos importantes que se realizaron también en todo el país en el Día de la No Violencia contra la Mujer. Para el próximo 10 de diciembre estaremos realizando igualmente actos de conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Actos de denuncia nacional y denuncia internacional. El pasado 21 de noviembre se conmemoró el primer año del Gran Paro Nacional del 21N contra el paquetazo del gobierno Duque. La lucha sigue viva por vida, paz, democracia y negociación del pliego de emergencia. Sobre esta importante fecha nos habla Jairo Arenas, director del Departamento de Recursos Naturales de la CUT. Hace ya un año, el 21 de noviembre de 2019, la sociedad colombiana llegó a un punto muy alto de sentir colectivo, evidenciado por el rechazo a los asesinatos de compatriotas, principalmente líderes sociales e indígenas, la desfinanciación de la educación, los ataques constantes al proceso de paz y el paquete de reformas pensional, laboral y tributaria por parte del gobierno de Duque. Las movilizaciones en todo el territorio nacional fueron el resultado del sentir de cada uno de nosotros y la empatía y tristeza que producen tales hechos. Las jornadas trajeron grandes enseñanzas, algunas muy duras, como el actuar de la fuerza pública, que parece ser su normalidad, la persecución a medios alternativos y los montajes para generar miedo en la población. Pero por otro lado, la movilización evidenció más que nunca el sentido de empatía y el clamor de paz de los colombianos. La participación multitudinaria envió un mensaje importante. No nos callaremos ante la barbarie y ante el autoritarismo. Seguiremos participando activamente. Ya han sido suficientes generaciones enteras sumidas en la violencia y en el miedo. El pasado 23 de noviembre se cumplió un año del asesinato del estudiante Dylan Cruz. La CUT exige claridad y sanciones ejemplares. Omar Romero, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, habla sobre este tema. Después de ese gran paro que realizamos el 21 de noviembre del año 2019, nuestra Central Unitaria de Trabajadores CUT
trae a la memoria el asesinato del joven Dylan Cruz. Se cumple un año también de su muerte, joven de 18 años que fue herido de gravedad el sábado 23 de noviembre durante la represión de una protesta social por parte del Escuadrón Antidisturbios SMAT. Murió 2 días después. No hay investigación seria por parte de este gobierno, sin tener en cuenta que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, en su procedimiento de la autopsia, determinó que el fallecimiento del estudiante fue un homicidio o muerte violenta. Igualmente solicitamos al gobierno que pare el genocidio contra dirigentes sindicales y sociales, 75 masacres, 280 dirigentes asesinados en el gobierno de Duque, y este fin de semana se presenta otra masacre. En Actualidad CUT conmemoramos el 25 de noviembre pasado el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Aquí les contamos cómo se desarrolló esta importante jornada. Por la lideresa se pierde el macizo, por las chocoanas luchando la tierra, por las abuelas y toda la infancia, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas. En el mundo y en Colombia, hoy desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, las mujeres nos pronunciamos y denunciamos todo tipo de violencia hacia la mujer. Por eso decimos al gobierno, hoy dialogue y escuche el pliego de peticiones de la CUT, que en el 5º punto habla de la emergencia por la violencia hacia las mujeres, no discriminación, atención a las discriminaciones y a los que son de las comunidades LGTBI, afros, indígenas, campesinos y en general a toda la población afectada hoy por la violencia. Y precisamente este día nos lleva a que no ha cambiado mucho el panorama desde que fueron asesinadas las hermanas Mirabal a hoy, con la cantidad de mujeres que hay asesinadas, violadas, desaparecidas y amenazadas. Entonces las mujeres salimos con indignación a denunciar todas estas cifras. Las mujeres, cuando fuimos desplazadas por la cuarentena al hogar, en vez de que este fuera un sitio seguro para nosotras, se volvió un sitio de peligro donde muchas mujeres han sido agredidas. Entonces han habido más de 18.000 quejas de violencia intrafamiliar este año aquí en Colombia. Hoy las mujeres en el mundo nos movilizamos para exigir respeto por la vida, para exigirle al gobierno políticas públicas para eliminar la violencia contra las mujeres. En Colombia van cerca de 178 feminicidios, por lo cual las mujeres hoy alzamos la voz para exigir respeto y por el derecho a la vida. Estamos luchando para que finalice la violencia contra nosotras, sea física, económica, sexual o de cualquier tipo. Soy una chica que teme salir a la calle muchas veces por miedo a no regresar. Entonces creo que este es un llamado importante a todas las personas para que de verdad nos consideremos más humanos o seamos más humanos. Estamos exigiendo, por ejemplo, desde el movimiento sindical la ratificación del convenio 190 de la OIT, que es el convenio que pretende eliminar todas las formas de acoso y abuso y formas de violencia en los lugares de trabajo. Es un convenio además de avanzada que está pidiendo que se reconozca que los lugares de trabajo no son solo el lugar típico, la fábrica, sino que ya estamos sufriendo violencia de manera digital, en el teletrabajo, en los hogares, las trabajadoras del servicio doméstico, en los transportes y en todos los escenarios en los que hoy se puede realizar una relación de trabajo. Actualidad. CUT. Fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos afiliados. Recuerda, la libertad sindical es un derecho humano fundamental. Los sindicatos luchan por nosotros y mejoran nuestras condiciones de vida. Los sindicatos defienden los derechos laborales para el mejoramiento de las condiciones de vida, por el derecho de asociación. Sindicatos fuertes, por el derecho a la negociación colectiva. Sindicatos fuertes, por el derecho a la huelga. Sindicatos fuertes. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.co. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Fuertes,
Actualidad. CUT. El próximo 30 de noviembre se dará inicio a la negociación del salario mínimo en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, de la que hacen parte las centrales obreras, los empresarios y el gobierno. La CUT, en una propuesta unificada con la CGT, CTC y las confederaciones de pensionados, anunciaron la propuesta de 1 millón de pesos y auxilio de transporte de 120.000 pesos mensuales. Definición de renta básica para las millones de familias que carecen de ingresos y empleo. Subsidio del gobierno a la nómina de micro, pequeñas y medianas empresas con restitución de empleos. Derogatoria del decreto 1174 y formalización de empleos, especialmente en el sector salud. Que año a año es cuál debe ser el valor del salario mínimo legal en Colombia. Obviamente siempre se calcula en términos de inflación y productividad, pero el fundamento constitucional es que el salario debe responder a las condiciones dignas que debe tener un trabajador o una familia en Colombia. Este año es muy importante tener como referente en la negociación el ajuste que acaba de hacer el organismo oficial de las estadísticas en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, sobre la corrección de la línea de pobreza. Uno de los problemas es que con las nuevas encuestas de ingresos y gastos se vio que estaba subvalorada la línea de pobreza. El ajuste implicó un aumento en la línea de pobreza del 24%. O sea que más o menos la línea para una sola persona requiere más o menos unos 375.000 pesos. O sea que estamos hablando que para una familia promedio de colombianos, compuesta por 4 personas, un hogar nuclear, se necesitarían casi 1.400.000 para estar apenas sobrepasando la línea de pobreza. Ese referente lo deben tener en cuenta las centrales obreras de Colombia al momento de negociar el salario mínimo en Colombia este año. Dos componentes muy importantes alrededor de nuestra propuesta del salario mínimo desde las centrales obreras y de pensionados. El primero, un salario mínimo de 1 millón de pesos y un auxilio de transporte de 120.000 pesos. Es la propuesta para la reactivación económica. Es la propuesta para poder incrementar en un sector tan frágil de la economía del país y en una población tan de pocos recursos económicos, poder incentivar el consumo de los hogares. El segundo componente muy importante también en la reactivación es lo que hemos denominado la renta básica. Es cómo garantizar que 9 millones, 10 millones de familias en Colombia que están sin ingresos fijos, que están sin empleo, que están disminuyendo su consumo diario inclusive de alimentos, tengan desde la iniciativa del Estado y desde el presupuesto nacional una renta de un salario mínimo durante todo este tiempo que dure la crisis económica, la crisis sanitaria y la necesidad de reactivar la economía. El gremio de los trabajadores hemos presentado ante la Comisión Nacional de Concertación una propuesta encaminada a que se subsidien las nóminas de las MIPYMES, que tiene como propósito fundamental poder mantener este tejido empresarial, pero adicionalmente mantener el empleo y por tal motivo mantener los ingresos de un sector importante de la población. Se han perdido más de 1 millón de empleos formales en medio de esta pandemia y se requiere evidentemente para la reactivación económica y el empleo de que se mantengan. Y por eso el Estado debe hacer esta inversión. Los 370 millones de dólares que se le iban a entregar a Bianca debe entregarse a este tipo de subsidios. Por tal motivo requerimos desde la Comisión Nacional de Concertación que el gobierno atienda esta petición para bien de los trabajadores y bien del tejido empresarial. El decreto 1174 del 2020 es un ataque directo a los trabajadores. Es una forma de iniciar un proceso de reforma laboral y pensional regresiva, de pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores colombianos. Por eso desde la CUT lo hemos venido rechazando, hemos venido pidiendo su derogatoria inmediata. Este tipo de decretos lo que hace es legalizar la informalidad que hay en nuestro país
y lo que estamos exigiendo los trabajadores es formalizar el empleo. Es un ataque directo este 1174 a el espacio de concertación de los trabajadores, a la posibilidad de negociar directamente nuestros derechos, de que se respeten los derechos adquiridos. Por eso le exigimos al gobierno nacional que de inmediato lo derogue y proceda a iniciar una discusión con las centrales obreras para la formalización de empleo en sectores tan precarizados como el sector de la salud, donde el 90% de los trabajadores están en una total informalidad y sin derechos laborales. La Central Unitaria de Trabajadores se une al llamado de solidaridad con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras la catástrofe ocasionada por el huracán Iota, el cual es el reflejo de años de abandono estatal y corrupción que no permitió una contingencia adecuada. En estos momentos, pues, la situación en el archipiélago de San Andrés y Providencia es alarmante, sobre todo en el municipio de Providencia, que fue arrasado totalmente por el huracán Iota. En estos momentos, pues, la población está sufriendo mucho porque incluso los alimentos que están llegando de las ayudas son perecederos y hay malos olores, han tenido que enterrar muchas cosas porque no tienen ningunos elementos, ni nevera, ni estufas para cocinar, están en la intemperie. Apenas están llegando las carpas, que son las casas que están montando específicamente, al igual que el hospital que ya fue instalado para las enfermedades que se padecen mucha de la población y lógicamente aquellos que tienen el problema con COVID. En el departamento de San Andrés también la población sufrió, no mucho como Providencia, pero muchos están tratando de solucionar sus problemas debido a que las ayudas a nivel nacional pues no son instantáneas. De igual forma, estamos en estado de alerta porque las lluvias no han cesado y lógicamente hay una formación de ondas tropicales que amenazan nuevamente el departamento. Recuerden todos que San Andrés también es Colombia. Actualidad. Fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos, afíliate. Los sindicatos luchan por nuestros derechos laborales, derecho de asociación y sindicalización, derecho de negociación, derecho de huelga. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.co. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Actualidad. Frente a las más recientes cifras dadas por el DANE, donde se demuestra que la actividad económica del país cae durante 2 trimestres consecutivos, se puede hablar de una recesión. Y con la caída del 9% en el Producto Interno Bruto de Colombia, se demuestra que la solución a la crisis debe asumirla el gobierno nacional. Para hablar de ello, hoy tendremos la voz de expertos economistas. La economía colombiana todavía está experimentando una caída en su producción, así que no es posible hablar de recuperación económica, por lo menos no para el año 2020, aunque es cierto que se ha recuperado una parte de la ocupación que se había perdido como consideración de la pandemia. Sin embargo, yo creo que es importante destacar 2 preocupaciones. Primero es que el gobierno no ha actuado inyectando la suficiente cantidad de dinero, no hay una suficiente intervención por parte del gobierno nacional a través del presupuesto, y esto se muestra en el hecho de que para el segundo trimestre la economía cae alrededor de 16% y el gasto del gobierno solamente aumenta 3%, y para el tercer trimestre la caída es de 9% en el Producto Interno Bruto y el gasto del gobierno solo aumenta 2%. Así que si no hay una compensación con recursos públicos para que se pueda dar esa reactivación, por ejemplo, en lo que han pedido sectores empresariales y centrales sindicales, de un subsidio a la nómina, no se va a poder hablar de reactivación y muy probablemente este año 2020 vamos a terminar con una recesión técnica. El Consejo Gremial ha hecho una propuesta de 140 proposiciones acerca de la reactivación económica. Y hay elementos que se pueden rescatar como el salvamento de las empresas, pero llama la atención que un elemento clave es el fortalecimiento del ingreso de los hogares, sobre todo con la pandemia, porque el ingreso de los hogares
está muy golpeado y si no hay ingreso en los hogares, no hay gasto y si no hay gasto no hay ventas y si no hay venta no hay producción. Pero paradójicamente en esas mismas propuestas se está planteando una flexibilización superior al régimen laboral en Colombia, lo cual debilitaría el ingreso de los hogares, porque ya con el decreto 1174 se puede pagar por debajo del salario mínimo. Pensar que tratar de insertarse en el mercado internacional bajando los salarios vamos a lograr más competitividad es no entender que esta crisis lo que ha puesto en entredicho es toda esta globalización económica. Ahora lo importante son el mercado interno, los mercados próximos a los consumos, el consumo de los hogares, y no han entendido esa realidad y están proponiendo políticas muy equivocadas. Frente al regreso a clases presenciales, FECODE ha anunciado que el magisterio está preparado para el regreso a las instituciones educativas y exige del gobierno nacional diálogo y respuesta a las propuestas presentadas por el magisterio colombiano. Primero la vida. En lo que va corrido de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, el gobierno y su ministra de Educación no han invertido los recursos requeridos para el cierre de las brechas estructurales en las instituciones educativas, empezando por la infraestructura en áreas fundamentales como las baterías sanitarias, los comedores escolares, las aulas de clases y demás, para garantizar el regreso seguro a la presencialidad en la modalidad de alternancia. Los maestros estamos listos para regresar. El que no está listo es el gobierno, que no ha hecho las adecuaciones necesarias. Mientras el gobierno resuelve estos problemas en los planteles educativos, llamamos a seguir trabajando desde casa. El presidente de Sintra Carbón, Igor Díaz, nos habla desde Riohacha sobre el estado actual de la negociación con Sintra Carbón. Hoy, día 86 de la huelga, los trabajadores afiliados a Sintra Carbón nos mantenemos en resistencia y en fortaleza por nuestros derechos, por el derecho al trabajo y por la implementación de un turno que hemos denominado el turno de la muerte. Queremos agradecer la participación del compañero Diógenes Orjuela, presidente de nuestra central, quien en la subcomisión de políticas salariales y laborales y de concertación coadyuvó para en el día de ayer firmar un acta de acuerdo que permitiera la discusión, el debate sobre el turno que se quiere imponer en la empresa. Igualmente, en el día de hoy estamos habilitando un espacio de negociación para discutir los puntos que hoy están en discusión de nuestro justo pliego de peticiones y que se mantienen en la discusión para poder buscarle una salida de acuerdo. Nosotros estamos fuertes, firmes y atentos a que el resultado sea positivo para los trabajadores y siempre con la misma fortaleza y la unidad que hemos obtenido hasta el día de hoy. La lucha continúa. La CUT rechaza el asesinato de docentes ocurridos durante esta semana en el país. Nuestra solidaridad con sus familias y con el magisterio colombiano. ¡Compañero Byron! ¡Presente! 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 En nombre de los maestros y maestras del departamento de Nariño, repudiamos el vil asesinato del compañero y amigo directivo de Simana, Byron Alirio Revelo Insuasti. Exigimos al gobierno investigaciones y el esclarecimiento de los móviles y de los actores intelectuales y materiales de tan execrable crimen. La Junta Directiva de Simana hace un llamado a los maestros y maestras del país a seguir fortaleciendo el sindicato, a rodear a FECODE y a todas sus filiales en unidad de acción. Ese escenario predilecto de lucha que es la calle se convertirá en una estrategia para decirle a este gobierno que es necesario urgentemente generar políticas que establezcan de una vez por todas la paz en este país. Actualidad. Fuertes, fuertes, sindicatos fuertes, para la garantía de derechos, afíliate.
defendemos la libertad sindical como un derecho humano fundamental. Los sindicatos luchan por nosotros y mejoran nuestras condiciones de vida. Afíliate a tu sindicato. Una invitación de la CUT, Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Mayores informes www.cut.org.co. No lo olvides, cuídate del coronavirus. Sindicatos fuertes. Actualidad. CUT. Y así llegamos al final de una nueva emisión de Actualidad CUT. Los esperamos la próxima semana con más noticias del acontecer laboral, sindical y social en nuestro país. Hasta entonces.